Hola mis guerreras, ¿cómo están? El día de hoy estamos iniciando con nuestro primer entrenamiento mental, ¿ok? Y aquí estoy con mis apuntes, que soy de memoria corta, y la verdad es que no deseo que se me pase nada, ¿ok? Quiero enseñarles todo, quiero darles todas las cosas que a mí me ayudaron y que también ustedes les pueda servir y que también, bueno, ustedes lo puedan aplicar según a su personalidad, según a su estilo de vida. Ahora, el primer entrenamiento mental o el primer tema que vamos a llevar aquí en este entrenamiento mental es ¿quién soy? ¿Ok? Ese es el primer punto. ¿Quién soy? ¿Realmente me conozco lo suficiente? ¿Realmente yo sé lo que puedo ser capaz de hacer? Entonces, ese es el primer punto. Saber y poder conocerte realmente quién eres, ¿ok? Uno de los puntos es que a veces yo no sabía, por ejemplo, si le platico un poquito de mi experiencia, yo no sabía que podía correr medio fondo o un fondo de 42 kilómetros. Yo no sabía eso. Sin embargo, mi perseverancia, mi osadía también me permitió poder saber quién soy en realidad, ¿no? Y lo que también puedo llegar a ser, todo dependiendo de la voluntad que yo tenga, todo dependiendo de esta fuerza interior que yo poseo dentro de mí y también de esa confianza que yo siento conmigo mismo. Entonces, el primer punto es saber quién eres en este momento, ¿ok? Ahora, el punto aquí es, me siento contenta para yo poder generar un cambio, que incluso es por el cual ustedes se encuentran aquí, es porque quieren originar un cambio. Para una vez que ya nos hemos hecho esta pregunta de quién soy en realidad, es también saber si te sientes contenta por cómo eres, ¿no? Cómo eres como amiga, por cómo eres como persona, por cómo eres como hermana, por cómo eres como mamá, por cómo eres como hija. Entonces, desde ahí también parte este punto de querer generar un cambio, en nosotras. Yo, por ejemplo, también, no me sentía contenta como yo era como persona. Si ustedes me hubieran conocido de hace 5 años atrás, estoy segurísima de que no reconocerían a la Narda que en este momento ustedes ven. ¿Por qué? Porque yo no me sentía contenta por cómo yo era. Y por eso decidí también hacer estos cambios. Ahora, ustedes tienen que hacerse esa pregunta. ¿Se sienten contentas por cómo son en este momento? Entonces, ese es otro punto que ustedes tienen que preguntarse a sí mismas, ¿ok? Una vez que se han hecho estas dos preguntas, el quién soy en realidad y me siento contenta, el cómo soy, viene el punto es ¿cuáles son mis barreras? ¿No? ¿Cuáles son las barreras que yo tengo y que de cierta manera me limitan a yo poder mejorar o ser esta persona que yo quiero ser? ¿Ok? Ahora, una de las barreras limitantes que nosotros podemos tener son estos miedos, ¿no? Por ejemplo, miedo a decir las cosas que yo pienso de repente en una reunión laboral, el miedo a decir lo que yo pienso, por ejemplo, cuando estoy en un grupo de amigos, el miedo a la cámara, ese es otro miedo, el miedo a la soledad, y ahí también viene otro punto, que cuál es el concepto que nosotros tenemos con respecto a la soledad. Pero eso no es, digamos, un tema al menos relevante en este momento. ¿Cuáles son mis barreras y qué es lo que yo tengo miedo en este momento? Por ejemplo, yo tenía miedo a la altura. Esa era una barrera para mí, ¿no? Y sin embargo decidí afrontar este miedo, porque a veces muchos de estos miedos que nosotros tenemos son miedos que nos anclan a un pasado, ¿no? Si yo le tengo miedo a la oscuridad, no, es otro miedo que yo tengo, sin embargo lo he podido afrontar también en algunas circunstancias de mi vida. Pero ¿por qué tengo miedo? Porque a veces estos miedos vienen de nuestra niñez, ¿no? Quizás yo de chiquita, yo sí era de saltar, ¿ya? ¿Ok? No le tenía miedo a la altura. Y sin embargo algo pasó en mi vida, ¿ok? Algo pasó en mi vida que quizás más adelante yo se los voy a contar. Pero desde ese momento, que fue desde los 8 años, yo empecé a tenerle miedo a las alturas.
pero decidí afrontar esos miedos. Entonces, esos son a veces nuestras barreras limitantes, los que nos impiden a poder sentirme yo mejor, ¿no? En ciertos aspectos de mi vida. ¿Ok? Entonces, yo tengo que saber reconocer cuáles son esos miedos y por qué los tengo, y si de cierta manera estos miedos nos anclan a un pasado. ¿Ok? Ahora, viene el otro punto, que es el ¿quién quiero ser? ¿Cuál es mi ser? ¿No? ¿Cómo me veo yo aquí dentro de 5 años? No sé si ustedes han hecho esa pregunta, si en algún momento han hecho esa introspección. ¿Quién quiero ser aquí dentro de 5 años? ¿Cómo me veo? ¿No? ¿En quién me tengo que convertir para yo poder ser esa persona que yo quisiera ser? Y cuando ustedes empiecen a hacer esa introspección, esa pregunta, siempre deben multiplicarlo por 10. Me explico para yo poder dejarme entender. Si tú te imaginas o tú quieres ser una dueña de una boutique, ¿no? Empresaria de tener tu local, ¿no? Tu primer negocio como boutique, multiplícalo por 10. No tengas 1. Ten 5 en cada departamento. ¿Te das cuenta? Yo quiero ser una empresaria del cual tengo 20 boutiques en mi supervisión o en mi dirección. Entonces, quien yo quiero ser, yo tengo que multiplicarlo por 10. Tengo que tener esa visión grande de quién quiero ser y en quién me tengo que convertir para yo poder lograr ser esa persona que yo me imagino y que visualizo el ser. ¿Ok? Y otro punto también es los sueños. ¿Ya? ¿Cuáles son esos sueños que yo tengo? Porque todos tenemos sueños. Y aquí una herramienta muy importante que también es algo que a mí me ha ayudado y que lo he podido ir mejorando en todos los transcursos de todo este tiempo, es realizar un tablero de sueño. Yo tengo mi tablero de sueño que lo fui, bueno, en un inicio lo haces de manera empírica, pero ya vas mejorando. Entonces, yo tengo ese tablero de sueño. Y es algo que yo les recomiendo realizarlo. Yo tengo una maderita, ¿ok? De repente lo pueda colocar aquí en las imágenes, ¿ok? De repente voy a tapar algunas cositas porque es algo personal. Pero yo tengo ese tablero de sueño en mi cuarto. Y desde que yo abro mis ojos, veo ese tablero de sueño con todos mis proyectos, con todos los sueños que yo quiero cumplir. Pero algo que les recomiendo es que lo hagan a un mediano plazo. El primer error que yo cometí es hacerlo a largo plazo. Y cuando hacemos nuestro tablero de sueños a largo plazo, es cuando a veces nos sentimos o nos podemos sentir frustradas, porque lo vemos tan inalcanzable que decimos, quizás nunca lo logre, o cuántos años tendrá que pasar para yo poder lograrlo. Y a veces eso nos deja frustradas de cierta manera, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo, hagan su tablero de sueño, recorten algunas imágenes de una persona lo más parecida a ustedes y haciendo lo que ustedes se imaginan ser, o estando en un lugar donde ustedes imaginan estar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo salté hice puenting, ya, porque se llama puenting, yo salté a 180 metros, yo me visualicé haciéndolo, ya, por un video que vi en las redes sociales, y dije, yo quiero hacer eso. Pero para yo poder, de cierta manera, imaginarme o ver ese sueño de manera más real o hacerlo de manera tangible, recorté una imagen, ¿no? Recorté una imagen de una chica lo más parecida a mí y lo puse ahí en mi tablero de sueño. Y para esto tú tienes que hacerte la pregunta, ¿cuándo lo quieres hacer y cómo lo vas a hacer? ¿Ya? Porque para esto también necesitas un presupuesto, necesitas también establecerte en qué fecha lo vas a lograr, cómo lo vas a hacer, o sea, en tus vacaciones de tu trabajo, ¿no? ¿Con quién vas a ir? ¿Vas a ir tú sola? Entonces, este tablero a mí me permite
poder hacerlo lo más tangible posible. Es como que ya lo hice de cierta manera. Te levantas y dices, esto ya lo hice, esto ya lo hice, ya lo hice, ¿no? Entonces te hace de que a ti, de cierta manera, te sientas que ya estás prácticamente a un pasito de poder lograrlo. ¿Ok? Así que realicen su tablero de sueño, recorten las imágenes. Yo lo divido en ciertos sectores, tanto de manera personal, que es lo que yo quiero lograr de manera personal, de manera familiar, de manera espiritual, de manera profesional, cuáles son mis proyectos. Pego aquí las imágenes que yo prácticamente ya lo hice, que ya lo logré, y ahí está, en mi cuarto, recordándome todos los días, esto tienes que hacer. Entonces, eso ayuda mucho también. Si ustedes quieren empezar a correr, péganlo en un área un área personal, algo que ustedes quieren lograr de manera personal. Corten imágenes corriendo, corten imágenes llegando a una meta, ¿ok? Y eso se van a dar cuenta que, o sea, tienen que hacerlo, tienen que vivirlo para que ustedes mismos se den cuenta lo que se siente y es levantarte de tu cama y esté ahí, recordándotelo, ¿ok? Ahora, una vez que yo termino de hacer este punto, es poder analizar cuál es mi relación interpersonal. No, cuál es mi relación intrapersonal, perdón, es intrapersonal, ¿no? ¿Cuál es la relación que yo tengo conmigo misma? ¿Ok? ¿Cuáles son mis fortalezas? Y aquí vamos a pasar a una herramienta muy importante que es el FODA. No sé si ustedes lo habrán escuchado. Ya es fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades y mis amenazas. ¿Ok? El FODA está dividido, tiene una estructura. ¿Ok? Tanto de manera interna como de manera externa. Ahora, ¿para qué me sirve? Porque es importante realizar tu FODA personal, porque de esta manera te permite poder tener un panorama más amplio, ¿ok? De lo que tú eres, ¿ok? Y cuáles son esos factores externos que de cierta manera impiden que tú seas lo que tú quieres ser, ¿ok? Para poder ir rápido a un ejemplo, voy a mencionar algunos puntos de mi FODA personal. Y incluso esto también ayuda mucho si tienes un emprendimiento, también ayuda mucho, porque si tú lo haces de manera personal, también vas a poder hacer ese FODA de tu negocio, de tu empresa que tú tengas en este momento. Entonces, eso también ayuda bastante, chicas. Por ejemplo, mi FODA personal, mi fortaleza. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son esas habilidades o esas virtudes que yo tengo en este momento? Una de ellas, por ejemplo, es el optimismo. Yo soy una persona muy optimista. Okay, siempre no digo, esto nunca se va a realizar. No, esto se va a realizar. Siempre pienso de esa manera, de una manera positiva. Y eso también es otra de mis habilidades. Yo soy una persona positiva. Okay, siempre yo tengo que decir, hay que intentarlo. O sí o sí tiene que salir. Entonces, yo soy una persona optimista. Okay. Otra de mis fortalezas, por ejemplo, es que me gustan los retos. Yo soy una persona de retos, chicas. A mí si tú quieres lograr o tú quieres hacer que yo haga algo, tienes que retarme. Y cuando yo lo veo como un reto, no sé si ustedes habrán escuchado esta frase que dice, cuando te digan que tú no puedes, dile o respóndeles, mira, observa cómo yo lo hago. ¿Ok? Esa es una de las frases que yo lo tengo pegado incluso ahí en la pared de mi dormitorio. ¿Ok? Cuando te digan que tú no puedes, respóndeles, mira cómo yo lo hago. ¿Ok? Esa es una frase de Bill Gates. ¿Ya? Otra fortaleza que yo tengo, yo tengo actitud positiva. Yo le había mencionado, ¿no? Tengo actitud positiva, yo soy una persona ordenada también. Soy una persona también organizada. Me gusta tener siempre organizado todo lo que voy a hacer durante mi día. Me gusta también tener ordenada mis cosas. ¿Okay? Es algo que yo he aprendido también con el paso del tiempo. Entonces, esa es una de mis fortalezas. También otra de mis fortalezas es que yo soy una persona sincera, soy una persona también empática. Puedo ponerme en tu lugar, puedo entenderte. ¿Ok? Otro punto también es que yo soy una persona perseverante. Si yo veo que algo no me sale, yo voy a seguir ahí hasta que me salga. Si esto, no sé, si no me sale de repente hacerme... no sé, 20 planchas, ok, lo voy a hacer de manera pausado, quizás 10 en la mañana y 10 en la noche, y llegué a los 20, ya está.
¿no? ¿Cuáles son mis debilidades, por ejemplo? ¿No? Una de mis debilidades, y que también estoy trabajándolos, no es fácil también poder trabajar tus debilidades, por eso también tienes que ser consciente de cuáles son tus debilidades. Por ejemplo, es la ansiedad. Yo soy una persona ansiosa, ¿ya? No me considero de un alto grado, antes sí, pero de cierta manera el deporte me ha ayudado, pero aún así siento que falta, ¿ya? Y cuando yo siento ansiedad, cuando, por ejemplo, siento que hay demasiada presión, tengo que hacer muchas cosas, sí me da por comer chocolate, ¿ok? Otra de mis debilidades, por ejemplo, son los números. Yo no soy buena para los números. Yo siento que ese lado no es para mí, ¿ok? Y no porque no me gusten las matemáticas, sino porque en realidad las matemáticas no me llevan a mí. Les caigo mal a las matemáticas, así que eso no es mi problema. ¿Ya? Otro de mis debilidades que yo tengo, por ejemplo, es el orgullo. Yo soy una persona orgullosa. Aunque lo he estado trabajando, siento que he mejorado, aún así siento que todavía tengo que seguirlo trabajando, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo que no te hablo, no te voy a hablar. Si yo te digo que no voy a llamarte, no te voy a llamar, ¿no? Hasta que se me pase el enojo y bueno, pero puede durarme, eso sí, puede durarme mucho tiempo. He mejorado porque antes me demoraba un mes, ahora pueden ser semanas, o una semana o 2 semanas mínima. Pero sí, yo me considero una persona orgullosa. Otro es que no soy muy ágil con las manos, por ejemplo, a mí no me manden nada de hacer manualidades porque no me gustan. Y otro es que yo soy de memoria corta, pues que tengo mis apuntes porque yo no tengo una memoria a largo plazo. Y eso no tiene nada de malo, chicas, de verdad. Ya nosotros, el ser humano está creado para poder, el ser humano está hecho para poder crear, para poder, de cierta manera, tener creatividad, ¿ok? No para retener cosas. Si retenemos cosas y llenamos nuestra memoria, entonces, ¿cómo vamos a poder construir? ¿Cómo vamos a poder innovar? ¿Cómo vamos a poder crear? ¿Ok? Entonces, el ser humano está hecho para poder construir, para poder crear, ¿ok? No para retener. Ya, eso es algo que lo aprendí en una de mis capacitaciones y conferencias que asistí. Ahora, si hablamos del tema de las oportunidades, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son las personas que se van a favorecer si nosotros mejoramos? ¿No? Por ejemplo, si tú mejoras y sabes cuáles son tus debilidades, ¿quiénes se van a favorecer? Pues es tu familia. Si estás en una relación, se va a favorecer tu pareja. También en el trabajo, tus compañeros también se van a favorecer, o si lideras un equipo de trabajo, también se van a beneficiar, ¿ok? Tu equipo de trabajo. Entonces, esas son nuestras oportunidades. Ahora, ¿cuáles serían estas amenazas? ¿Ok? ¿Cuáles serían nuestros factores externos que de cierta manera no nos permite que nosotros sigamos creciendo? ¿O qué factores afectarían de cierta manera a nuestro crecimiento? Una de ellas, por ejemplo, es la economía. No. Si yo siento que no estoy bien económicamente, ¿qué me va a originar a mí? Preocupación, ansiedad, ¿ok? Y ahí nuevamente esa debilidad que yo tengo se me va a hacer mucho más difícil de poder mejorar, ¿ok? Otra amenaza, por ejemplo, es la inseguridad. La inseguridad es ciudadana. Si a mí me roban, yo voy a sentir ira, ¿no? Entonces, o voy a sentir preocupación porque de repente se robaron todo mi sueldo, ¿no? Y voy a estar preocupada, ¿no? Durante todo el mes. Otra de ellas, por ejemplo, es que pase, no sé, que le pase algo a mi mamá, que le pase algo a mi hija, y que eso también me haga sentir a mí una ira que yo no pueda controlar, ¿ok? Otras de ellas, por ejemplo, es alguna enfermedad, ¿no? Que tenga mi familia o un familiar muy cercano y que yo me sienta frustrada al no poder ayudar, ¿ok? Entonces, eso también son estos factores externos que de cierta manera no pueden influir en mi crecimiento personal. ¿Ok, chicas? Entonces, esas, al menos nuestro entrenamiento mental aquí, es que ustedes, lo primero, tienen que saber quién soy, ¿ok? Y en quién me tengo que convertir para yo poder ser lo que yo quiero ser, para yo poder cumplir ese sueño, ¿no? Que yo tengo, ¿ok?
Espero que todo esto les haya servido bastante, espero que les ayude en algo. He compartido un poquito de mí y que también ustedes puedan aplicarlo, ¿no? De acuerdo a cuál ha sido su percepción de ustedes y puedan aplicarlo en su vida, ¿ok? Así que hasta aquí llegamos, chicas, el día de hoy. Ya después seguiremos en otros entrenamientos mentales que también nos va a aportar bastante en nosotros poder mantenernos en esta meta, en esa meta que tú te has planteado para poder estar aquí en estos entrenamientos, en este programa de Despierta Guerrera. Así que conmigo nos vemos hasta una próxima, chicas. Nos vemos, cuídense. ¡Vamos!